Díaz, miembro de la Comisión Anticorrupción, está con nosotros esta mañana para hacer un análisis de los aportes que ha hecho Pamela Martínez y Laura Terán en torno a la efectiva contribución de Odebrecht en los sobornos al gobierno anterior para financiar las campañas electorales de las que fuimos testigos todos. Ya se está develando cada día más detalles de cómo fue esta estructura, esta operación para poder establecer esta mecánica entre las empresas, principalmente constructoras y de otro tipo, que tuvieron importantes contratos en el gobierno anterior, pero que a cambio tenían que pagar cuotas, sobornos, para poder, eran utilizados para financiar las campañas electorales de Rafael Correa y que pues establecen este sistema de corrupción que estamos conociendo ahora. Estos aportes de Pamela Martínez y de Laura Terán, en donde ratifican las entregas de Odebrecht y que sirvieron para lo que sirvieron, ¿cómo aportan en esta investigación y esta veeduría que están haciendo ustedes para la reparación de Odebrecht al Ecuador? Muchas gracias, Janet. Comienzo por lo último. Nosotros estamos haciendo control social sobre aquello que se denomina la reparación de Odebrecht al Estado ecuatoriano. Nosotros no formamos parte del proceso de arreglo entre Odebrecht y el Estado. Vamos a hacer el control social, a ver cómo ocurre esta circunstancia, y eso es muy importante, es un hito histórico también en el país. Aspiremos que efectivamente este proceso de reparación sea conforme manda el país, estudiando contrato por contrato. Habrá que establecer los montos. Son 5.000 millones de dólares que Odebrecht recibió del Estado ecuatoriano. Tiene muchísimos años de estar aquí y evidentemente, independiente de esa circunstancia, de los juicios civiles y penales que se puedan desprender de este tema, la Comisión Nacional Anticorrupción considera que Odebrecht no tiene nada que hacer ya en el país. Sobre lo primero, desde luego, los aportes de las señoras Terán y Martínez son importantísimos porque están entregándole al país y evidentemente a la justicia los datos fundamentales respecto de los cuales se van configurando todo lo que el país conocía. Es decir, un sistema perverso mediante el cohecho con el objetivo de lograr de las empresas como de Odebrecht y otras más que entreguen los aportes necesarios para las campañas electorales de la gavilla que gobernó en el periodo anterior. De eso se trataba. Ellos van a decir que no es cierto, que primero no es cierto, segundo dirán que son simples declaraciones. Estamos acostumbrados a ese tipo de versión, tan acostumbrados que recuerde usted que cuando la Comisión Nacional Anticorrupción estableció en el primer caso en Manduriacu todo ese mecanismo que significó el sobreprecio, las obras complementarias, hacer que un proyecto hidroeléctrico cueste el 82% más del cálculo inicial, dijeron, no es cierto, estos señores mienten, hay que perseguirles, y así se hizo. Nos llevaron hasta un punto en el que fuimos sentenciados a 1 año de prisión. Se acordará el país de esta realidad. Ellos actúan así, negar y negar. Esa es la condición de esta gente, que pues evidentemente no podía saltar con escritura pública, pero que en el país ha quedado clarísimo que es una mafia que se organizó para el ejercicio del poder, que robaron todo en el país, inclusive los conceptos ideológicos que nunca les perteneció, porque ese era un sincretismo político de un grupo de amigos arribistas que construyeron un proyecto de poder de larga data y para lo cuyo efecto necesitaban muchos recursos. Digamos, en torno a este proceso, ¿cómo ve usted, digamos, cómo se va llevando el proceso, ¿no? Para poder llevar a un proceso legal en donde se respeten todos, digamos, los pasos, los derechos, es decir, que no haya cuestionamientos al final de cuando esto ya termine en una sentencia que todos esperamos sea sancionatoria a las empresas que han pagado sobornos y también de sanción y castigo a las personas que promovieron y que crearon este sistema de corrupción? En el caso de Odebrecht tenemos las declaraciones de Concienciado Santos y de otros ejecutivos de Odebrecht en donde manifiestan cómo, cuándo y dónde y cuánto le dieron a los funcionarios del gobierno anterior para poder garantizar su estadía en el país y poder garantizarse también hacerse de las obras que finalmente se hicieron. Pero de las declaraciones ya a las pruebas, ¿cómo ven ustedes, cómo observan ustedes ese proceso? Bueno, desgraciadamente los procesos son lentos, son complicados. Nosotros tenemos 17 denuncias y seguimos en los procesos todavía, de tal manera que
creo que es mejor, en este caso sobre todo, ir lentamente, con absoluta tranquilidad en el sentido del cumplimiento de las formas de investigación, del cumplimiento de las leyes, para que no se le ocurra a nadie decir que por alguna omisión formal los hechos de fondo no pueden ser convalidados. Ese es un tema que entiendo que se está procediendo, se lo comprende desde quienes tienen esa responsabilidad, y por aquello puede haber ciertas demoras, puede haber ciertos temas llevados con el ritmo que no quisiéramos que ocurra, porque el país, estoy seguro, que lo que quiere es que este ya sea un tema que también nos permita voltear la página, para no hablar de los mismos y de lo mismo, porque este país requiere también algo de optimismo hacia el futuro, porque no todo el país ni todos los ecuatorianos tienen la condición que tienen o que han tenido aquellos que nos gobernaron. De todas formas, yo creo que se están sentando los mecanismos adecuados y conducentes para llegar al punto final, que tendrá que ser la sanción. Quedará pendiente algo. Primero, el tener claro cuáles son las otras empresas, todo el listado de las demás empresas, porque ha habido un grupo que cohechó, pero ha habido un grupo de gente que permitió ese cohecho, de tal manera que también ha habido núcleos empresariales. Aquí los núcleos empresariales son de enorme importancia, validez, hay grupos patrióticos importantes, pero también ha habido de los otros que han permitido este juego para tener la hora, para tener la participación en las cuentas del Estado, en sus actividades, pues evidentemente accedieron a estas presiones. Y eso también hay que transparentar en un momento determinado. Y el paso fundamental que el país exige, bueno, ¿y dónde está la plata? ¿Dónde está todo este? Y ese ya va a mi siguiente pregunta. ¿A cuánto ascendería la reparación que el Ecuador debería esperar por parte, hablemos de esta empresa Odebrecht? Es complicado hablar de montos. Mire, yo pienso que los daños tangibles y los intangibles son enormes en el país. De tal suerte que primero hay que establecer un estudio detenido sobre cada uno de los contratos, porque no solamente ha habido el sobreprecio, había contratos que ya venían de por sí inflados económicamente, y sobre aquello se infló más en el sobreprecio. Habría que establecer un mecanismo adecuado. Yo no creo que hay que precipitar en ese tema así las cosas. Soy partidario. La comisión ha nombrado a 2 personas para que concurramos a esta actividad, al doctor Enrique Galarza y yo en calidad de coordinador de la comisión. Pero nosotros creemos que este es un tema que no puede darse el lujo en el país, y que nos entreguen un chequecito y que sea con aquel chequecito la compra de la franquicia de la corrupción. Claro. Yo creo que eso... El borrón y cuenta nueva. No puede ser un símbolo de borrón y cuenta nueva. No tiene nada que hacer. Yo pienso que dependiente de aquello habrá que precisar las cosas con absoluta ponderación y técnicamente estudiando las cosas. No puede ser este un acto mediático, no es un fogonazo para que se mire que a una empresa se está cobrando. Yo creo que hay que proceder, por lo tanto, con la inteligencia suficiente para estudiar los temas. Insisto, 5.000 millones de dólares, más los daños en contratos de Odebrecht, más los daños intangibles. Una sociedad que piensa que en algunos espacios que todos los empresarios son así primero, lo cual no es cierto, y otros sectores que piensan que ese es el mecanismo mediante el cual el cohecho, el soborno, se puede funcionar en contratos. Yo creo que todo esto tiene su tiempo, pero que hay que actuar con responsabilidad y sobre todo con decisión. Eso sí, tenga la certeza que la Comisión Nacional Anticorrupción será lo suficientemente rigurosa para que este proceso, que significa la reparación, que es un hito en el país, tenga un final que demanda el pueblo ecuatoriano frente a la corrupción existente. Hay que ver qué es lo que sucede y hay que exigir en eso también el compromiso y el acompañamiento de la ciudadanía, del poder ciudadano. Gracias a Germán Rodas por estar esta mañana con nosotros. Doctor. A ustedes también muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte comercial, pero yo aquí me despido. Que tengan un buen día.